acciones y actitudes que de forma colectiva se presentan en los diferentes países. Las personas a cargo de estructurar, fundamentar y establecer políticas en torno a la educación cada vez han sido más conscientes de la necesidad de considerar la cultura y el impacto que se tiene cuando en un mismo centro escolar confluyen alumnos que son provenientes de culturas con diferentes lenguas, ideologías, costumbres, prácticas y formas de actuar. En este sentido, se ha mostrado una importante evolución, desde considerar que los alumnos de minorías étnicas deben ser conducidos a liberarse de su identidad étnica para poder participar plenamente en la cultura nacional. De lo contrario, estos alumnos sufrirán de retraso en su carrera académica. De forma casi paralela, en algunos estados también se formularon programas segregacionistas, en los que se establecían centros educativos para una población específica, como las escuelas para la población negra, o el programa de diferencias genéticas en el que se agrupaba a los alumnos de acuerdo con su coeficiente intelectual y se ofrecían estudios propios de carreras de mayor o menor prestigio de acuerdo con ello. Posteriormente se desarrolla un modelo que considera a las personas provenientes de minorías étnicas como una población que contaba con menor posibilidad para desarrollar las habilidades cognitivas y culturales que eran necesarias para adaptarse con éxito en el contexto escolar, y por tanto se encontraban en desventaja respecto a sus compañeros, y era necesario implementar acciones que les ayudaran a paliar esa desventaja. El problema con esta concepción reside por un lado en considerar las raíces culturales como un impedimento en el desarrollo, y por otro lado, con la noción de que para funcionar y adaptarse es necesario renunciar a esas raíces culturales que impiden el desarrollo. Progresivamente, se fue llegando a una noción pluralista, en la que se potencia y respeta la existencia de distintos grupos culturales dentro de la sociedad. Se llega entonces a una posición ambigua entre la idea de igualdad de oportunidades y la teoría de la deficiencia planteada en el modelo compensatorio. En esta se concibe una nación en la que todas las diferencias étnicas se funden en una sola entidad nacional, que es superior a todas ellas por separado. Esta visión sigue siendo una forma sutil de racismo, ya que está la noción implícita de que existe una cultura superior que es la receptora y que adopta a otras culturas inferiores, que tienen que renunciar a sus características para ser parte de esa cultura superior. Estas ideas Bueno, pudimos observar dentro del video, chicos, un poquito sobre lo que la educación influye mucho dentro de la cultura y viceversa, ¿no es cierto? Entonces, son muchas las cuestiones dentro de esta parte esencial que es la cultura, dentro del cual podríamos decir que la cultura es el conjunto, ¿no es cierto? ¿El conjunto de qué será? A ver, ¿quién me dice por ahí un conjunto de qué? ¿Quién me dice? A ver, por ahí Martín Moreno. Ay, profe, es que sin querer presioné el botón. Ya, mijo. A ver, Martín Garzón. Profe, es como tus raíces al principio. Por ejemplo, aquí en Ecuador se hace el Inti Raymi y se van a Estados Unidos y no se hace ahí. Ya, ¿no es cierto? Sí, muy bien, Noema. Es el conjunto de, ¿cómo se llama? Se olvidó. Ya no hay problema. Bueno, en sí es un conjunto de todas las expresiones justamente con lo que decimos de la sociedad, lo que Martín decía. Cada quien en cada país e inclusive tenemos varias cuestiones nosotros que estamos tratando, ¿no es cierto? Cada uno tiene sus culturas, sus diversas reglas, sus costumbres, las normas. Entonces, todo eso es la cultura. En el Ecuador, ¿cuál es al menos uno de los requisitos de la primera Constitución de la República? Es que para ser ciudadano ecuatoriano debe saber leer y escribir. Entonces, esa era una de las principales reglas, se podría decir, dentro de la cultura. Así como también tenemos la de expresión literaria, lo que son por actores sociales como los mestizos, los indígenas y los afroecuatorianos también. Entonces, todo eso son las culturas.
Vamos a realizar en nuestro cuaderno, va a poner la fecha, por favor. Dentro de nuestro cuadernito va a poner la fecha. ¿Ya? No, profe. Y ponga. Espérame un rato, profe, déjeme, voy a traer el... Sí, vaya, vaya. Ya no se preocupe. Profe, este sí es una hojita porque es como tema. Sí, mijo, no hay problema. Ya sabe que vamos a continuación. ¿Ya? Tenemos la fecha, profe. Sí, la fecha. Coloque la fecha. ¿Ya? Y ponga el tema. El tema es la educación y la cultura. Ponga el tema, por favor. Profe, ahorita me equivoco. Estaba en la educación y la cultura, ¿verdad, profe? Mira. Profe, ahorita me equivoco de fecha y en vez de viernes pongo lunes. Ah, ponga ahí. Vamos a hacer un organizador gráfico, vamos a copiar en el chat. Vamos realizando el organizador gráfico, ¿ya? Vamos a hacer un tipo mapa conceptual. Listo. No te repetí, pero ¿cuál es el título que me cambió? Le escucho, mija. Ya le dije cómo tiene que trabajar Antonella. Profe, tengo una pregunta. ¿Le hago aquí o en otra hoja? Puede hacer a continuación. Eso no tiene ningún inconveniente, chicos. Haga a continuación. Grande o pequeño. Profe, ¿Ya? ¿cuál es el título? El título, la educación y la cultura. Gracias. Ya, mija. La educación y la cultura. Sí, la educación y la cultura. Ya, déjeme solamente colocar. Pero, profe, no va a escribir en el chat. Sí, ya voy a escribir un ratito. Ya está el título, ¿no es cierto? Era la educación y la cultura. Sí, mija. La educación y la cultura. Profe, me espera un ratito, voy a ver el cargador de la computadora. Profe, ¿cuál era el título? Nuevamente, ya voy repitiendo 5 veces. Profe, parece que ahora todos están con falta de memoria ahora. Sí, parece que ¿qué también será? O les falta destaparla una orejita. A ver. Ya, vamos a compartirle entonces y vamos a continuar trabajando. Ya listo. Vamos, usted va a ser su organizador gráfico. Yo voy indicándole aquí, ¿no es cierto? Profe. Dígame, mija. ¿Encerramos en un cuadro el título o no? Ya vamos. Puede cerrarle, mija, no hay problema. Allá. Como subtítulo ponga la cultura, como subtítulo. Profe, ¿cuál era el título? Otra vez, repítale por ahí. Educación y la cultura. Ya creo que vamos Profe, a prima. Profe, ¿la cultura como el título del concepto del organizador gráfico o como subtítulo nomás? Subtítulo, la cultura. Como subtítulo, la cultura. Profe, arriba ponemos la educación y la cultura y abajito ponemos... Vamos trabajando, ¿ya? Ahí va viendo cómo vamos trabajando, ¿ya? Usted va a ser su organizador gráfico y aquí trabajamos juntos. Entonces, dentro de la cultura tenemos varios puntos.
Profe, ¿el organizador gráfico va a ser grande o pequeño? Ni tan grande ni tan pequeño, normalito. Profe, pero yo no le puse, yo le puse como para la izquierda, o sea, como no para ponerle, encerrándole como un organizador Ajá, gráfico. yo también, profe. Yo también, profe. No se hagan problemas, chicos. No tienen que ser en la vida, tienen que buscar soluciones, no armarse de problemas. Buscar la solución. Profe, le voy a... No, profe, mire, profe, yo siempre le hago esto de aquí, es como cuadritos que le pongo como líneas de abajito. Y entonces le voy a poner como liñitas al lado. Línea de tiempo. Ya. Le voy a copiar ahí, le voy a hacer líneas y le voy a copiar. Exacto, ya. Esa es la manera de buscar cómo realizar, ¿no es cierto? Y realizar de la mejor manera. Ya le encerré en un cuadro, profe. Ya, mijo. Mi profe, yo ya le puse nada a la cultura. Entonces le voy a arreglar. Ya. Entonces aquí dentro de la cultura va a poner, se define como cultura informarme a ver si es que está claro, si es que le hace falta un poquito más el tamaño de la letra, cualquier cosita, ¿no? Ya. Se define como cultura al conjunto de todas las expresiones de una sola sociedad Profe, está ahí. de una sola sociedad en particular Micrófono encendido, Andrés Sierra Tienes el micrófono encendido. puede apagar el y es por eso que no escucha a Andrés Sierra porque está con la música y yo no sé cómo escucha las clases. Miren que chicos, eso es muy importante, ¿no? El respeto ante todo. Y ahí voy conociendo ya. En particular, coma, es decir, sus costumbres, códigos, normas y reglas. Hasta ahí. Profe, no me alcanza todo eso. Puede ponerle más abajito, mijo. Profe, es que ya le hice las... Vamos con el siguiente. La expresión literaria, aquí vamos a poner esto. La expresión literaria. Profe, discúlpeme. No sé si... Espere. Después de es decir, hay un puntito. Es decir, no. Es decir, coma. Ya. Sus nombres, códigos, normas y reglas. Bien que me hace caer en cuenta.
¿ya? La expresión literaria también estuvo reservada para las élites, ¿no? ¿Quiénes eran las élites? Profe, una pregunta. En esta parte de aquí dice costumbres, que está tapada por... ¿Qué Sí, dice ahí, profe? costumbres. Costumbres. Ajá, Ya. sí. ¿Quiénes eran las élites? A ver, ¿quién me dice? Las clases altas. Ay, ya, muy bien, ¿no es cierto? Las Las clases. clases adineradas y, Ajá. ¿cómo es esa palabra, profe? Como para decir que son importantes. Déjeme recordar, sí, los que eran de los señoríos, se podría decir, ¿ya? Sí, es muy importante aquí que tomar en cuenta que las élites eran las personas que tenían mucho dinero, ¿no? Las personas quienes tenían a su esclavo a cargo, todo eso eran las élites. Entonces, dentro de la cultura, la expresión literaria estuvo también, a ver, también estuvo, Sí, justo esa le iba a decir que estas 2 veces estuvo. también estuvo También estuvo. también estuvo reservada para las élites. Ya. Punto seguir. La cultura popular, en cambio, se caracterizaba por poner en práctica costumbres y tradiciones. Costumbres y tradiciones creadas por actores sociales. ¿Y cuáles eran ellos? Como los mestizos, los indígenas y los afroecuatorianos. Hasta ahí. Profe, una pregunta. Dígame. En ese tiempo las familias que eran adineradas y todo eso tenían mucha plata. Ellos tenían esclavos, ¿cierto? Sí. Ya, profe, Esclavos. como tenían esclavos, a los esclavos les pagaban algo o les hacían trabajar día y noche y no hasta que mueran, yo qué sé, por cansancio, porque no han dormido. Según les iban a pagar, pero nunca les pagaban. En realidad, por eso eran esclavos, ¿no? Porque ellos sabían, me imagino, por la comida, por de pronto el sitio donde vivían, era lo único que ellos les daban como parte de pago. Pero en sí eran maltratados todos los esclavos. Entonces, esa era la parte dura, porque en sí ellos lo tomaban como esclavos, como que pertenecían a ellos, como que eran los dueños de ellos. Entonces, es por ese motivo que podían hacer como quien dice lo que quiera. Entonces, fuera de que les maltrataban, de pronto en ese tiempo, pues me imagino que algo les habrían dado de comer, pero era muy difícil la situación. Entonces, era duro para los esclavos, ¿no? Porque ellos no tenían como decir ni voz ni voto dentro de la sociedad. Entonces, ese era el motivo por el cual eran esclavos de quienes tenían o Ellos no podían quejarse. las personas hacendadas, ¿no es cierto? Entonces, sí, no podían quejarse. Entonces, me imagino que en ese tiempo el que no quería trabajar, no quería ser esclavo, simplemente les mataba. Entonces, ese era el No inconveniente. tenían libertad de expresión. Exacto. No tenían nadie libertad de expresión.
Aquí tenemos el otro. Luego ya te mataba. Claro, pues, y si no está de acuerdo con las opciones que tenían dentro de los hacendados, obviamente. Entonces, Te sí, Profe, qué mataban miedo por no vivir hacer ahí. caso. Profe, qué miedo O vivir te en esa castigaban época. latigándote. o también les castigaban, sí, justamente, el maltrato, eso era el maltrato. Por suerte ya existen las obligaciones y los derechos. Ajá, por eso mismo es que la gente después comenzó a luchar por la libertad de expresión por sus derechos, por todas esas cuestiones, para que sean ellos también tomados en cuenta. Por eso mismo hubo la masacre. Por eso mismo, ajá. Vamos con el último que dice, los pueblos indígenas conservaron varias expresiones. Los pueblos indígenas conservaron varias expresiones culturales como la organización en comunidades, Profe, solo me alcanza para las dos, no sé cómo va a ser. comunidades, su lengua, sus formas de ejercer, ¿Qué era la cultura popular? ya vamos a ver también una partecita de eso. Cultura popular viene a ser lo secundario, ¿no? Su lengua, sus formas de ejercer el trabajo. Punto. Hasta ahí. Y voy a poner nota. Recuerden que la educación y la cultura, como les decía el día de ayer, van siempre de la mano, ¿no? En el desarrollo de una sociedad. ¿Qué querrá decir esto? Por ejemplo, ¿no? Por decirle, usted en lo académico tiene 10 sobre 10, ¿no es cierto? Tiene 10 sobre 10, es muy buen estudiante, presenta las tareas a tiempo, es muy responsable, bueno, etc. Pero ¿qué pasa? Que el comportamiento es pésimo, ¿ya? No copia las actividades, no hace caso a la profesora, ingresa atrasado, las tareas no cumple a tiempo. Entonces, son cositas así, ¿ya? Dentro de esta parte de la educación y la cultura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van de la mano, van unidos la educación y la cultura. ¿Qué quiere decir? Que no le sirve de nada si es buen estudiante, pero en comportamiento tiene problemas. Entonces, siempre tiene que ir esa parte esencial, siempre unidos tanto la educación y también la cultura, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, un leve ejemplo que yo le ponía, lo académico con lo comportamental siempre tiene que ir juntos de la mano, ¿ya? Ya, profe. Entonces, aquí pongo una frase muy importante. La educación y la cultura, para que no se olviden por ahí algunos estudiantes, ¿no?
los criollos y mestizos tenían educación limitada, ¿no es así? A ver, repítame, mija. No sé quién es. Mi hijo, profe, porque fue el Martín. Como estoy compartiendo, no estoy viéndole sus rostitos en ese momento. A ver, perdón si me equivoqué, Martín. A ver. Profe, los criollos y mestizos tenían... Hasta tenían, escuché. Profe, dice si los criollos y los mestizos tenían la educación limitada. Limitada, podríamos decir que una parte, no enteramente completa. Ajá. Ya, hasta ahí tiene que estar, ¿no? Ya, retiro de la pantalla. Falta una. Pero, profe, Tenía que hacer con letra chiquitita para que alcance. Ya, listo. Profe, yo ya terminé. Ya, muy bien. Solo me falta repasarle con colores. Ya, eso es lo único, ¿no es cierto? Vaya terminando. Ya, a ver chicos, les explico antes que continúen. Aquí, ¿qué va a hacer entonces? Usted va a buscar referente a esta parte principal, que es, ya, ahí para que, ya. ¿Referente a qué? A la población, ¿cómo era la población en Ecuador antes de 1830? ¿Y cómo fue en el año de 1830? Los grupos sociales, igual. ¿Cómo era Ecuador antes? Años atrás, ¿no? Se podría decir. Recuerden que la palabra antes, ¿no? Años atrás. Y Ecuador en 1830. De la misma manera, vida en las ciudades y la cultura. ¿Listo? Esto es lo que va a investigar. Usted en este momento le voy a realizar grupos para que igual investiguen esta parte. Recuerden que dentro de la parte grupal, usted también tiene que colaborar. Todos tienen que colaborar, no solamente una ni dos personas. ¿No, chicos? Tómele captura o si gusta, bueno, mejor ya les envío mejor, ¿ya? Pueden hacer, ¿Podemos hacer en el cuaderno? pueden hacer en ese mismo cuadro. Y recuerde que va a presentar uno, va a representar uno, ¿no? Uno por grupo. Ya les envío con todo el formato. Un ratito. Profe, entonces podemos hacer en PowerPoint, ¿no? Así diapositivas si queremos. Sí, si ustedes desean, no hay problema. Profe, podemos, ¿cómo se llama esto? ¿Se puede elegir un coordinador para Anto, yo ya le dije, no le escucho bien. Le escucho como, no sé si ustedes me escuchen bien a mí, pero yo al menos tengo que alzar un poquito la voz porque siento como un eco. ¿Y por qué? Porque el aula está vacía. Por eso debe ser. Y se siente como un eco. Y es así como yo le escucho a Antonella. No, profe, ¿Perdón? nosotros sí lo escuchamos muy bien. Pero yo me siento que, que es un eco. Entonces, al momento que yo hablo, yo por eso no sé si es que estoy alzando mucho la voz, avisarme nomás cualquier cosita. Que me vayan a asustar. Y la profe está alzando mucho la voz. Profe, Dígame. a mí también a veces se me escucha bajo, pero lo que tiene que hacer la Antonella es hablar fuerte. O también, sí, por ejemplo, yo a Sofía le escucho muy bien. Dice que se le escucha mal, pero no, yo le escucho muy bien. Profe, cuando estamos en llamada, Sofía, estás hablando. Y no me contesta. Sofía, estás hablando. Y no me contesta, profe. Y yo me entré otra vez a Zoom. Y yo dije, ay, tú no me contestas. Alza más a la voz. ¿Ya ahí me escuchas? Sí. Sí, eso digo, chicos. A veces toca acomodarnos a todos mis niños. Ya, les envía a todos justamente. Si usted puede hacer uso del mismo formato, no hay problema. E inclusive quienes no copiaron por ahí la actividad, ahí les mando para los chicos que no copiaron, que están haciendo otra cosa. Podemos hacerle en Word así bien bonito. Claro, no hay problema, chicos. Eso yo en diapositiva le copiamos en la cuadrícula y le... Eso me presenta en la siguiente clase, ¿listo? Y ahorita les hago los grupos para que usted pueda irse a trabajar. Recuerden participar todos, ¿no, chicos? Así sea una mínima cosita, a mí me gusta que participen todos. Listo, chicos, ingrese.